Bueno, muy bien, aquí estamos en Tiempo X con Aire Rural, el invitado, el licenciado Marcos Somale. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buen día, Silvina. Un gusto estar nuevamente con vos acá. Así que muy agradecido de haberme invitado y un saludo muy grande a toda tu audiencia que es muy importante en Hernando y en la zona. Bueno, Marcos, lo que queremos hablar sobre todo del tema consumo de carnes, cómo venimos, porque viste que estamos en un contexto inflacionario, sí, los precios por las nubes. Antes había cortes que a lo mejor eran mucho más económicos, pasa en todos los rubros, pero en este caso concretamente nos enfocamos tema carnes. ¿Qué ha pasado con el comportamiento de la gente a la hora de consumir? Y bueno, lo primero que podría decirte que bueno, las carnes en Argentina, en nuestro país, por nuestra idiosincrasia y nuestros hábitos alimentarios, siempre ha sido un bien de objeto político, digamos, más que todo la carne vacuna principalmente, siempre ha sido objeto de luchas o objeto de cacerías políticas, y bueno, este año no ha sido la excepción. Una vez más vemos cómo el gobierno intenta imponer diferentes soluciones que en realidad en el pasado nunca han funcionado. Lo que está pasando hoy exactamente con el mercado de carne y más específicamente en el mercado de carnes vacunas es que hay una escasez de oferta, una menor cantidad de oferta de hacienda de ganado bovino específicamente, que hace que los precios se hayan disparado y hayan aumentado en el último tiempo. En realidad, como la inflación o un poco más de la inflación, se calcula que alrededor entre el 40 y el 50% del año pasado, más o menos periodo, o quizás un poco más. Y eso se vio demostrado específicamente por esta disminución que te digo yo del stock de la hacienda que hay en pie en nuestro país. Esa disminución de estas haciendas se refiere básicamente a que el aumento de los costos que ha habido para poder engordar los animales han ido aumentando en forma muy importante durante estos últimos años, específicamente en el año 2019 y el 2020, lo que ha llevado que el negocio en cierto momento del tiempo, principalmente el año pasado, hacia mediados de año, lo tornara inviable. Los aumentos muy importantes que ha sufrido en el insumo principal que utiliza un invernador o un feedlotero, que se refiere a la actividad específicamente de engorde de hacienda, que es el maíz, el principal insumo que utiliza. Bueno, todos sabemos lo que ha aumentado desde en el 2019, el 2020 y lo que va del 21, y eso ha tornado que el negocio prácticamente fuera muy fino, los márgenes mínimos o escasos. Y bueno, ese es todo el problema. Hay los feedlots, que es el sistema de engorde que más se está utilizando en Argentina en este momento. La ganadería hoy no es tan extensiva como antes, sino que ahora es más intensiva. Ha visto que sus números se han ido reduciendo, algunos hasta llegar a la pérdida. Entonces eso hace que los invernadores encierren menos hacienda, con lo cual se ha engordado menos, y eso repercute en menor stock de carnes en el mercado interno. Y a su vez también por un problema no es un problema, sino que hay una demanda firme de hacienda, a pesar de que la gente está consumiendo menos carne vacuna y ha destinado parte de su dieta a otras proteínas alimentarias o cárnicas como el cerdo y el pollo, que sí han levantado su consumo. Esa demanda sigue un poco firme también, y bueno, no baja de ciertos estándares. Y bueno, y además el tema de la exportación, más que todos los países asiáticos, el sudeste asiático, hace de que los precios vayan en incremento, que hace del año pasado, hace de septiembre a octubre, que vienen aumentando constantemente. Y bueno, básicamente ese es el problema. Ese es el panorama general. Bueno, está bueno porque es una introducción general de cómo se está viviendo, qué es lo que está pasando, el problema del consumo a la hora de consumir, los costos que tenemos, del origen de los costos. Y también decías algo que me hiciste acordar, porque a mí me gusta charlar esta nota también, que no sea algo, una parte técnica obviamente,
pero también traducirlo a la cuestión, yo a veces les digo lo doméstico, que me refiero a la cotidianeidad de la gente que está en el campo. Gente que, por ejemplo, observa. El otro día hablaba con un productor ganadero, porque hay distintas actividades que se hacen y que uno va a charlas, hace preguntas también como para saber, después, aparte de los tecnicismos y demás, y decían, me estoy poniendo grande, tiene hijas, tengo mis hijas, que, a ver, la parte de ganadería, como que mucho no les interesa. Aparte, hay una cuestión que en cuanto al tema de cómo se trabaja en la parte de ganadería y cómo se trabaja en la parte de agricultura, son dos mundos aparte, podemos decir, bastante diferenciados en cuanto a demanda de tiempo, de costos y demás. No es que uno sea más fácil que el otro, difíciles los dos, pero bueno, distintos. Y decir, también los costos, el margen de ganancia, de rentabilidad, es cada vez más, pero más jugado, ¿no? Entonces, ahí está el verdadero problema. ¿Cómo hacemos que compite también con la agricultura? Porque esto es un negocio, si no rinde, el productor define qué hago con las vacas. Exactamente, claro, o sea, eso es lo que ha venido pasando desde el año pasado hasta más o menos diciembre, enero, en los cuales el precio de la hacienda empezó a recomponerse. Durante todo, casi hasta mediados de 2020, veníamos con los precios de la hacienda muy por debajo de los costos. Entonces, al aumentar el maíz, aumentar el combustible, todos los insumos que son propios para la actividad ganadera, los márgenes de los engordadores, más que todo de los feedloteros, que es a donde hoy están saliendo los mayores kilogramos de hacienda terminada, se han visto reducidos. Entonces, bueno, mucha gente dejó de reponer o repuso menos, y bueno, eso hace de que haya esta menor oferta de hacienda, con lo cual los precios tendieron a aumentar. Por otro lado, hubo una reducción en el consumo de proteína de la gente, proteína cárnica. Pasamos en el año 2010, me trajo algunos datos acá apuntados. Bueno. En el año 2010 consumíamos aproximadamente unos 58 kilos por habitante por año de carnes vacunas, y pasamos al 2020, terminamos el 2020 en unos 50 kilos por habitante de carne vacuna, y hoy debemos estar en los 45 kilos aproximadamente, pero no baja de eso. O sea que, por más que esté todo difícil y que el poder adquisitivo de la gente haya caído, sigue consumiendo carne, y bueno, y al haber una menor oferta hizo que los precios aumenten. Y por otro lado, la demanda del comercio internacional que sigue pujando y sigue deseando nuestras carnes a nivel mundial. Lo que creció mucho es la carne de cerdo. Lo que ha crecido un poco esta disminución en esta matriz de consumo en las personas, en el cliente argentino, ha trasladado esos patrones de consumo hacia otras carnes. Ha aumentado el consumo de las carnes de pollo y la carne de cerdo, específicamente en esas dos. Hemos pasado, por ejemplo, en el cerdo, estábamos consumiendo en el año 2010 unos 8 kilos por habitante por año, y en el 2020 se calcula que fue alrededor de 14 kilos, o sea, mucho el aumento. Y también pasó con el tema del pollo. Estamos consumiendo en el 2010 de unos 35 kilos por habitante por año, y pasamos en el 2020 unos 45 kilos. Es decir, que el ser argentino sigue consumiendo carne. Ha pasado a otros patrones de consumo, como otras proteínas animales, disminuyó la del vacuno, pero sigue consumiendo fuertemente. Entonces, eso hace que la demanda, por más que esté complicado, tiene una base que hay que abastecerla, y que la gente se ha ido adaptando, ha ido buscándole la vuelta para poder seguir consumiendo carne vacuna lo más que pueda, porque bueno, lo llevamos en nuestras costumbres, en nuestra sangre. Comerse al azar, como que no tiene precio. Entonces, eso hace que aumenten los precios, y bueno, por otro lado también necesitamos un poco esta recomposición, porque bueno, también hay que acordarse. El que está del otro lado también, el que está del otro lado, que necesita tener rentabilidad para poder seguir funcionando. Y bueno, y sabemos que en este país hace muchos años que tenemos ya una inflación estructural que bueno, lamentablemente la inflación es el aumento generalizado de precios, de todos los precios. Entonces, que tenés también... si aumentan todos los precios, evidentemente que el de la carne también tiene que subir, como suben todos los alimentos y bueno, todo lo que se consume acá. O sea que es un problema
un poco estructural y un poco por escasez de oferta. Actualmente esa situación ya se está más o menos componiendo, se han recompuesto los márgenes un poco, y los precios están un poco más estables. O sea, yo no creo que veamos en el corto plazo más aumentos importantes como lo que ha habido hasta ahora. Creo que la cosa más o menos se va a estabilizar un poco más, un poco menos dentro de los valores que está. O sea que creo que no va a haber, si no cambia nada o algo raro que pase, creo que no va a haber grandes aumentos. Por suerte en Argentina no pasan nunca cosas raras. Acá siempre algo cambia, pero bueno, eso es un poco la situación. Marcos, ha habido un poco la reducción del stock ganadero, ha habido menos reposición de hacienda por este tema de que los márgenes se habían achicado tanto en estos últimos años. Entonces, bueno, esa menor oferta se tradujo en un aumento de precios. Es básicamente eso lo que pasa. Ahora, vamos a ir a la práctica del domingo. Viste que el asado el domingo o del viernes a la noche, como yo siempre digo, con frigorífico Rivadavia, viste que el asado del viernes Ahora está todo esto que hay que contar la cantidad de gente, pero bueno, si no te quedas en tu casa, como que te gusta comerte el asado también, una parrillada, ¿qué es lo que más se sigue consumiendo mucho así el fin de semana? Se sigue consumiendo. En la semana vemos que el público busca mucho el precio, busca abaratar costos, entonces hay cortes que antes por ahí no se consumían tanto, que ahora se están consumiendo mucho más, buscar los cortes económicos, los cortes en oferta. Y por el otro lado, en forma particular nuestra empresa también estamos tratando de que la gente también busca alternativas en el cerdo, que es una carne que es muy nutritiva, es muy magra, y cumple tiene los mismos beneficios o superiores que la carne vacuna. Entonces, con el agregado de que tiene precios mucho más accesibles, muchísimo más accesibles. Hoy, por ejemplo, una costeleta de cerdo anda alrededor de los 340, 350 pesos, mientras que una costeleta de carne vacuna anda alrededor de los 540 más o menos. Claro. Es mucha la diferencia, entonces tratamos de que... Sobre todo si es una familia más numerosa. Sí, que por a veces supuesto. Si son dos, uno, bueno, sí, que esté por sola. supuesto, pero una familia que tiene chicos, que tiene personas que trabajan y bueno, que tienen mucha necesidad nutricional, la carne de cerdo cumple muy bien esta función. Hoy las carnes son mucho más magras y son igual o más nutritivas que la carne vacuna. Entonces es una buena alternativa para ahorrar, para economizar y de paso seguimos cumpliendo con nuestro objetivo de seguir consumiendo proteínas de origen cárnico como estamos acostumbrados los argentinos. Ahora, cuando uno mira estas cifras que son los porcentajes de cómo ha ido variando con el correr de los años, vos me traes acá desde el año 2010 hasta la actualidad, ¿no? En el medio, en todo este periodo de tiempo, han tomado un protagonismo los veganos, los vegetarianos, todo eso. Acá estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda y de una problemática estructural que hace que tengamos una inflación galopante siempre en Argentina. ¿Cómo impacta esto? ¿Es una cuestión más ideológica? Después la gente va y compra la carne. No se ve reflejado tanto acá. Evidentemente son alternativas de consumo que también se van imponiendo y se van imponiendo dentro de la variedad. No hay que estar ni en contra ni a favor. Son diferentes alternativas. Y yo creo que estamos en un país de que podemos elegir nuestros patrones de consumo. Y bueno, hay gente que se adapta de esa manera y otro que no. Yo creo que todos los extremos son malos, ni uno ni el otro. Yo creo que hay que saber convivir con diferentes alternativas de consumo, saber buscar, conseguir los diferentes precios, valores o adecuado a nuestro bolsillo para poder alimentar a todas nuestras familias y de paso darse un gusto de decir, bueno, el domingo quiero comer un buen asado, lo puedo hacer. Yo creo que la carne vacuna en Argentina, a pesar de que los valores son altos hoy,
comparado con el resto del mundo, no están fuera de precio, o sea, están dentro de los valores, o quizá más barato que en el resto del mundo. Por ahí un poquito el problema es el poder adquisitivo de la gente. Lamentablemente el poder adquisitivo lo que ha hecho mella en nuestros bolsillos, y por ahí pareciera que no nos alcanzará más el dinero para vivir, pero bueno, hay que buscarle la vuelta por ahí, buscar carnes alternativas que por ahí son un poco más económicas, o cortes alternativos que también son mucho más económicos que los más populares, y así de esa manera vamos mezclando nuestro patrón de consumo y poder seguir alimentándonos para toda nuestra familia. Es cuestión de buscarle la vuelta. Sí, hay que buscarle la vuelta. Tiempo atrás, el año pasado, estaban hablando un montón, porque veía, yo soy de leer mucho, y leía del tema de la carne de búfalo. Dice que a futuro, vaya uno a saber si irá a llegar, se va a consumir mucho la carne de búfalo. Dice que es bastante parecida, que teóricamente sería un poquito más amarga que la carne vacuna, por ejemplo, y que hay algunos lugares donde tienen tierras más marginales, del norte sobre todo, que están, digamos, criándolos, y que, bueno, es una alternativa en algunos lugares, algunos grupos poblacionales que son muy, pero muy pequeños, y piensan que a lo mejor para lugares donde hay tierras marginales, porque dice que el búfalo se adapta mucho más a la tierra o a los ambientes, que necesita menos cuidado que estos otros tipos de carnes que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Hay muchos pero bubalinos hacia el noreste de Argentina, más que todo en la zona de la Mesopotamia, en Corrientes, Entre Ríos, se da mucho más por las zonas, porque allá es un poco más extensiva la hacienda, y hay campos extensivos en lo cual no se dedica a agricultura y se lo puede dedicar a este tipo de raza bubalina, que son, digamos, algo así como primos de los vacunos, digamos, tienen su mismo aparato digestivo, un animal que trabaja más o menos de la misma forma. Tengo entendido que por ahí tiene un poco más de necesidad alimentaria por los kilos que llega a desarrollar un búfalo. Pero bueno, son carnes distintas, habría que ver. Yo creo que en nuestra zona no sé si vamos a tener mucho éxito. Por ahí más al norte, el norte, noroeste, sur de Brasil, se da mucho más, pero bueno, son carnes distintas, son un poco más firmes. Es una cuestión también cultural, ¿no? Va cambiando culturalmente son más magras, todo, sí. No sé si acá se irá a adaptar mucho, pero bueno, son alternativas de consumo. Yo acá creo que por ahí acá hay que buscarle más la vuelta. Por otro lado, en cuanto a variar los patrones de consumo, buscar carnes que por ahí nos cumplan la función, que sea un poco más económica, y tratar de ir matizando así, y con el cerdo y con el pollo, ya está, para no tener un exceso en cuanto al gasto en carnes. Y bueno, es una situación difícil porque es justamente el poder adquisitivo de la gente el que ha disminuido, entonces hemos tenido que variar ese patrón de consumo que antes teníamos. Marcos, pero bueno. Marcos, ya como para entrar en el tramo final, ¿vos cómo ves las medidas que se están imponiendo actualmente? Porque ha habido medidas muy dañinas, digamos, para el sector, para esta parte del sector productivo. Actualmente, ¿cómo lo ves? Bueno, es una opinión personal que tengo. Son medidas que a corto plazo pueden que surcan efecto, pero bueno, a largo plazo evidentemente no, porque desalientan un poco la inversión. Y la gente se quiere deshacer de... Y la gente, por ahí, si los números están complicados, se va a volcar un poco más a la agricultura, y bueno, no sé si me parece que van a ser en el largo plazo un poco más perjudiciales, porque acá lo que hay que aumentar es la oferta. No hay que trabajar tanto sobre la demanda, sino hay que trabajar sobre la oferta, generar más kilos de alimento para poder abastecer más al mercado interno y poder abastecer más al mundo. Lamentablemente, no sé si es para mal o para bien, pero bueno, Argentina, sus ventajas competitivas se basan en la producción de alimentos. Entonces, bueno, nos tenemos que enfocar a largo plazo hacia eso.
Argentina es un país que tiene su capacidad y sus fortalezas en la producción de alimentos. No podemos ponernos a fabricar maquinaria porque China nos gana en todo. Vos vas a ver que cualquier cosa que compres es todo hecho en China. Entonces, lamentablemente, la tecnología y todo eso es muy difícil competir por los propios costos internos y por un montón de vaivenes de cosas que lamentablemente los países más que todo el sudeste asiático tienen muchas ventajas sobre eso y pasa no solamente acá, sino en el mundo. Entonces, tenemos que tratar de buscar cuáles son nuestras ventajas, de dónde somos más fuertes en el mundo y tratar de apuntar sobre ellas, porque eso es lo que nos va a sacar adelante como país, ser cada vez más eficientes y bueno, y que el Estado un poco también acompañe en cuanto a eso. Por ahí es difícil porque bueno, también necesitamos alimentarnos y estos aumentos hacen mella en nuestro bolsillo y cada día está más difícil esto, pero bueno, son propios de una realidad que estamos viviendo como país que bueno, ojalá se pueda solucionar. Hay que tratar de buscar la vuelta por ahí. Si nosotros cortamos la oferta, desincentivamos la oferta, a corto plazo vamos a tener efecto porque va a haber un mayor stock de carne a corto plazo, pero a largo plazo se van a desincentivar los desarrollos productivos a futuro, las inversiones a futuro. Recordemos que la hacienda, el negocio tanto de la ganadería, son negocios que tienen ciclos muy largos. Son ciclos muy largos que llevan 4, 5, 6 años ver los resultados. Entonces, si cortamos esto, vamos a tener problemas de acá a un año, de acá a 2 años, vamos a ver menores stock y después lo vamos a repercutir otra vez en valores superiores. Esto ya pasó y sigue pasando hoy. O sea, hay un problema de oferta. Bueno, ataquemos la oferta. Tratemos de incentivar que la gente se dedique un poco más a la ganadería para generar mayor oferta y de esa manera los precios no van a aumentar tanto y de paso podemos tener saldos exportables para ofrecerlos al mundo también y generar más valor al agregado. Yo te quiero agregar también una cosa que los estados lo saben, pero bueno, por ahí hay que recordárselo también. El sector cárnico, el sector de la ganadería, no solamente la ganadería bovina, sino la porcina y la de la avicultura, genera muchísimo valor agregado en nuestro país. Muchísimo valor agregado porque transforman la proteína del grano en proteína alimentaria. Para llegar a eso necesitan mucha mano de obra, necesitan veterinarios, necesitan empleados, necesitan mucha gente que atienda estos animales, necesitan frigoríficos, mataderos que la maten, que la industrialicen. Todo ese movimiento genera muchísimo valor agregado y genera muchísimo trabajo para el país. Ciencia y tecnología con la genética. Entonces necesita genética, necesita desarrollo productivo, necesita asesores que trabajen para hacer más eficiente todo esto. Entonces, ¿qué más podemos pedir a las carnes? O sea, tenemos que tratar de incentivar de que esto se desarrolle más, porque si no va a empezar a generar, que ya está sucediendo, sucede en nuestra pampa húmeda, sucede en casi todo el país, un efecto de desarraigo y un efecto en el cual los campos se empiezan a despoblar y la gente se empieza a ir a las ciudades y bueno, y nos encontramos después con que llegamos a la ciudad y ¿qué vamos a hacer? No, acá no se da tanto porque gracias a Dios todavía estamos en una zona que estamos dentro de todo bastante bien, pero vos ves en los grandes centros urbanos gente que se viene de los pueblos y bueno, llega a las grandes ciudades y ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y ahí donde aparecen los cinturones de pobreza y de necesidades que las ciudades no las puede solucionar. Entonces bueno, hay que generar valor agregado, hay que generar industrias que generen valor agregado para nuestro país y darle valor agregado a la producción. No nos sirve de nada exportar el maíz en grano, hay que transformarlo en carne para de esta manera tener más oferta en nuestro país y generar mayores saldos exportables. La ganadería, yendo a lo mismo, pero distinto a la ganadería en cuanto a lo que es el rubro porcino, ha habido un aumento de exportaciones de carnes porcinas en nuestro país que se viene dando allá hace un año. Bueno, entonces incentivemos eso para que eso pueda seguir generando trabajo a la gente y permitir que
el interior siga creciendo y no generar estas cuestiones que por ahí amontonamos gente en Buenos Aires y allá ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, bueno, hay que tratar de incentivar eso para que podamos tener una sustentabilidad de todo el sistema, tanto de la gente que se dedica como la gente que uno también cuida, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Marcos, ha sido muy pero muy completo. Te agradezco por venir acá a charlar un poquito sobre lo que hace a la realidad económica también y productiva sí, del sector, porque bueno, está bueno, uno conoce más profundamente desde las voces que tienen, yo siempre digo la palabra autorizada, porque están realmente enfocados y trabajando en eso. Bueno, ha sido muy amable, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y bueno, esperemos que las cosas mejoren por el bien de todos, de todos. Muy bien, buena estrella, muchísimas Marcos. Gracias y saludos. Licenciado en Administración, es así. Licenciado en Administración. Perfecto, porque por ahí uno se confunde de las ramas que hay, después cuando tengo que redactar la nota para ponerlo como corresponde. Muchas gracias, buena estrella. Muchas gracias y buen día.